Ok. Perfectamente, gracias. Entonces, lo que yo les voy a decir, o es un repaso más bien, es un repaso de lo que dice en el reglamento ético científico para las investigaciones en las que participan seres humanos, también lineamientos que tiene el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para investigaciones con seres humanos, tanto investigaciones biomédicas como no biomédicas, y también pues algunas experiencias desde el CQCR, desde un enfoque de las propuestas evaluadas. Como les dije antes, yo pretendo revisar un poco sobre los lineamientos. Eso está al alcance de ustedes en la página del Comité Ético Científico. Es una sección que tiene la página de la Vicerrectoría de Investigación. Y antes de iniciar, quiero decirles algo que dice una compañera mía del Comité de Ético. Cada proyecto es único, cada proyecto tiene diferentes objetivos. Entonces, tal vez alguna de las cosas que vamos a hablar ahora o que vamos a repasar no calza, ¿verdad? En lo que ustedes tienen en mente hacer en cuanto a investigación. Pero siempre el SEC está en la mejor disposición de ayudar al investigador, al estudiante investigador también, inclusive a los gestores, si tienen alguna duda en cuanto a los tipos de proyectos que deben ser evaluados por el órgano colegiado. Para contarles un poco, el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica, o SEC, así también lo llaman, lo conforman 11 miembros de diferentes unidades académicas. Entonces, está representado el área de salud, hay varios miembros del área de salud, está representada el área de bioética, tenemos un abogado también como miembro del SEC, están representadas las ciencias sociales y hay inclusive una representante de la comunidad. El SEC fue creado hace 21 años y obviamente los miembros van recambiando cada cierto periodo. Y dentro de las muchas funciones que tiene el SEC, está esta, ¿verdad? El entrenamiento de ética y bioética. También nosotros nos encargamos de revisar a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación los proyectos que trabajan con seres humanos. Entonces, cuando tienen el CIPRES y marcan que van a trabajar con seres humanos, así como por default, los van a enviar al Comité Ético Científico, ¿verdad? Para asegurarse de que se están cumpliendo, pues, todas estas normas que están establecidas en el Reglamento Ético Científico para trabajar con seres humanos que tiene la institución. Lo que el SEC hace a la hora de que nos envían una propuesta es evaluar la parte de riesgos y beneficios a los participantes que hay en un proyecto de investigación. Otro de los objetivos también o funciones que hace el SEC es darle seguimiento a las investigaciones que son aprobadas. Y acá quiero insistir sobre la entrega de informes trimestrales de los proyectos que han sido clasificados como proyectos biomédicos, porque esto es algo que nos solicita el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, que cada 3 meses estemos actualizando cómo van esos proyectos que han sido categorizados como biomédicos. Entonces vamos al grano. ¿Cuáles son las investigaciones que deben ser presentadas al CQCR? Primero, las investigaciones biomédicas con seres humanos. Luego, las investigaciones no biomédicas con seres humanos. Esta más que todo son investigaciones que tratan sobre la obtención de información privada o de la identidad de los participantes. Eso está muy claro en los lineamientos del SEC. Más adelante vamos a ver cuáles son las excepciones de los proyectos que no son biomédicos y definitivamente no requieren revisión por parte del órgano colegiado. Otras investigaciones que deben ser evaluadas por el SEC son aquellas investigaciones que incluyan población vulnerable. Yo sé que muchos de ustedes saben cuál es la población vulnerable, pero para repasar un poco, se incluye dentro de población vulnerable lo que son menores de edad, personas que no tienen capacidad volitiva y cognitiva, personas altamente dependientes de la atención en salud. También puede ir aquí comunidades autóctonas, migrantes, colectivos particularmente vulnerables. Pueden ser también grupos subordinados. Entre esta categoría puede ser, por ejemplo, los mismos estudiantes de un investigador, que el investigador quiere hacer un proyecto con ellos. Aquí se considera un grupo subordinado, porque el estudiante puede creer, ¿verdad?, que su nota va a depender en la participación o no en este proyecto en particular. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas privadas de libertad,
también se consideran personas que tienen potencial vulnerabilidad. Por ejemplo, personas que recientemente fueron dadas de alta, que eran dependientes de la atención en salud, también personas que tienen, bueno, tendencia suicida, ¿verdad? O un historial de intento de autoeliminación, o tal vez un historial reciente de haber estado en la unidad de cuidados intensivos, de que su estado estuvo crítico. Entonces, todas estas investigaciones deben de ser evaluadas por el SEC. Y finalmente, todas aquellas investigaciones que requieran una revisión de sus postulados éticos, como por ejemplo, algunas investigaciones que para efectos de publicación, ya ustedes saben que las revistas de alto impacto están solicitando que un comité ético científico haya evaluado esa propuesta de investigación inicialmente y que tenga todos los permisos. Entonces, para efectos de publicación, para efectos tal vez de patrocinio de alguna investigación o cualquier otra necesidad de parte de las comisiones o consejos científicos. Entonces estamos en la mejor disposición de también evaluar a solicitud de ustedes esas propuestas. Primero vamos a repasar lo que son las investigaciones biomédicas con seres humanos. Esta es una definición que está en la ley 9234. Nosotros tenemos que sentirnos súper orgullosos porque somos un país que tenemos una legislación que, que dice, y un reglamento también que nos da las pautas para trabajar con seres humanos. Y más que todo, estas son actividades que contribuyen al conocimiento generalizable en materia de salud en seres humanos. Y sabemos que, pues la definición está que puede ser observacional o intervencional. Entonces, para repasar un poco, según la ley, las investigaciones biomédicas observacionales son estas, son investigaciones en las cuales no se realiza una intervención en el participante y tampoco se someten los participantes a condiciones controladas por el investigador. Luego vamos a tener lo que son las investigaciones biomédicas experimentales y aquí el investigador va a aplicar algún tipo de intervención, ya sea preventiva, diagnóstica o terapéutica en los participantes y lo que va a hacer es valorar un desenlace de esa intervención que se hizo. Entonces, generalmente cuando llegan las propuestas de investigación al comité y el investigador dice que es biomédico o se determina por el mismo comité, por los evaluadores que es biomédica, entonces si hay alguna duda, se saca estas dos definiciones y entonces aquí hacemos la clasificación, bueno, esta va con esta definición, es observacional o intervencional. Hay algunas que es una línea de por medio, entonces hay que hacer un poco más de una valoración más profunda, ¿verdad? En cuál de estas dos definiciones cabe. Y luego tenemos las investigaciones no biomédicas con seres humanos y estas son investigaciones que son ajenas al campo de la salud. Nosotros siempre le decimos a los investigadores, a los estudiantes investigadores, a los gestores, si tienen alguna consulta, una duda de si la investigación que están haciendo, tal vez es en ciencias sociales, si requiere evaluación por parte del SEC o no, ¿verdad? Como lo dije al principio, acudan a nosotros, estamos en la mejor disposición. Aquí yo les dejo el número de teléfono, ese es del asistente administrativa, y también el correo del SEC para que hagamos el respectivo asesoramiento de cada caso, que cada caso es particular. Sobre las generalidades sobre el proceso de revisión, lo que son las investigaciones biomédicas con seres humanos, aquí el fundamento jurídico y práctico radica en lo que dice la ley 9234 y el reglamento también. Esto es cuando se evalúan. Y las investigaciones no biomédicas con seres humanos, aquí el fundamento jurídico reside en el reglamento ético-científico de la Universidad de Costa Rica y si hay alguna omisión o falta de claridad con respecto a los criterios éticos en la investigación, en este último tipo de investigaciones, se recurre al uso de la interpretación de otras normativas como la ley de investigación biomédica o otras que son atinentes en la materia. En lo que no ha sido regulado por el reglamento biomédico, por la ley biomédica o por el reglamento ético-científico de la Universidad de Costa Rica, también se aplican otras fuentes normativas a la hora de hacer
la evaluación del proyecto. Afortunadamente tenemos un abogado que tiene muchísima experiencia en el campo de investigación, entonces también él nos asesora, ¿verdad? Con lo que es el Código Civil, Código Penal, la Ley General de Salud, etcétera, para tomar decisiones a la hora de evaluar una propuesta de investigación. Hay proyectos, como les dije ahora, que definitivamente el investigador, la comisión, el consejo científico dicen, no, trabajamos con seres humanos, pero esto no requiere revisión por parte del SEC. Entonces ustedes están en todo el derecho de escribir una carta, ¿verdad? Una solicitud al SEC y justificar e indicar las razones por las cuales no se debe aplicar esta condición. Muchas veces llega a la Vicerrectoría de Investigación y a mano de los gestores las propuestas de investigación y marcan esta casilla que trabajan con seres humanos, entonces lo envían al SEC para evaluación. Y bueno, después se le dice a la vicerrectoría que requiere revisión por parte del SEC, que adjunte los documentos y tal vez el investigador se sorprende, ¿verdad? Porque no tenía esto planeado. Entonces aquí es el momento de enviar el oficio de respuesta diciendo por qué no, cuáles son las razones que justifican esto de que no requiere evaluación. En los lineamientos del Comité Ético Científico, en el que definitivamente no requieren pasar por el SEC. Entonces, el primero son actividades de cursos que proporcionan una formación educativa en investigación, a menos que el instructor de estos cursos cambie el propósito docente de la actividad e involucra lo que hacen los estudiantes como parte de una investigación, ¿verdad? Cuyo fin es generar producción científica. Entonces aquí sí es cierto que el investigador tiene que formular un proyecto para que sea evaluado éticamente. Luego, los protocolos para aseguramiento de la calidad, como aquellas actividades que tratan de medir eficacia de programas, eficacia de servicios. Incluye también esto las evaluaciones de programas, de por ejemplo currículos, modelos o evaluaciones de necesidades, ¿verdad? De una institución. Esto no requiere revisión de parte del SEC, a menos que se trabaje con población vulnerable, que ahora di los ejemplos. Luego tenemos las prácticas profesionales. Como ustedes saben, bueno, las comisiones de trabajo finales de graduación, hay 3 diferentes modalidades de proyectos. Está lo que es el seminario de graduación, la práctica dirigida y la tesis. La tesis, si trabaja con seres humanos, ese sí tiene que ir a revisión por parte del Comité Ético Científico, y lo que es la práctica profesional y el seminario de graduación no requiere revisión por parte del SEC. Los seminarios de graduación, a menos que trabajen con población vulnerable, o a menos que los de la Comisión del Trabajo Final de Graduación quieran hacer que el estudiante haga el ejercicio, ¿verdad? De llenar los formularios y enviar el protocolo para que sea evaluado por el comité ético, que tenga esa experiencia, ¿verdad? Y tenga la experiencia de cómo hacer un consentimiento informado, un asentimiento informado, se aplica también. Luego, ¿cuáles no? Aquellos proyectos en cual la información recopilada versa sobre instituciones o procesos sociales y no sobre la vida de los informantes. Por ejemplo, cuando el punto central de la investigación no es el participante, sino más bien una institución o un proceso que se da en la institución o una organización y no va a indagar sobre las personas en particular, esto no requiere revisión por parte del comité de ética. Ahora bien, aquellas investigaciones que son sobre instituciones o procesos sociales y que la finalidad es evaluar las actitudes, las creencias o los comportamientos de las personas o de los grupos que trabajan en esa institución, entonces ahí sí requiere revisión por parte del comité de ética. Aquí lo que tienen, bueno, este es el enlace de la página de la vicerrectoría para que ustedes tengan a mano lo que son los lineamientos del comité y se lo lean por si tienen consultas. Hay 3 rutas críticas que ahora se las voy a enseñar, que también ayuda al investigador, están muy bonitas diseñadas,
para saber cuáles son las actividades de investigación con seres humanos que generalmente requieren revisión, aquellas que generalmente no requieren revisión y los tipos de revisión del SEC. Voy a enseñarles aquí esta primera. Estas son, bueno, esta es la ruta crítica de las actividades de investigación que generalmente requieren revisión por parte del SEC. Esto está enfocado más que todo a los proyectos biomédicos. Entonces aquí, bueno, todos sabemos qué es investigación, cumple con la definición de investigación, sí o no, involucra a seres humanos, sí o no, bueno, si no, no requiere revisión por parte del SEC. Y sí, nos vamos a estas categorías. Esto es el enfoque biomédico porque, por ejemplo, vean, si es información privada de muestras biológicas codificadas, si son bases de datos anonimizados, esto no requiere revisión por parte del SEC, por ejemplo. Si son, por ejemplo, registros médicos, expedientes clínicos, en los que sí se puede determinar la identificación de las personas, entonces esto sí requiere revisión por parte del SEC. Y aquí también están otras categorías, como les dije ahora, enfocadas en investigación biomédica. Luego está otra ruta crítica que pueden consultar también a los lineamientos, las actividades de investigación con seres humanos que no requieren revisión por parte del SEC. Ahora lo expliqué en el punto de este lineamiento 9.3 y está a la mano de ustedes para que lo repasen. Y finalmente, bueno, los tipos de revisión del SEC. Tal vez ahora mi compañero Derby va a profundizar un poco más sobre esto. Pero, bueno, los que no requieren revisión, como les dije ahora, ustedes pueden hacer una solicitud de exención del SEC mediante un oficio y justifican muy bien por qué no requiere revisión por parte del órgano colegiado. Y si tienen duda, entonces lo que pueden hacer es solicitar, no hay un formulario de revisión expedita, pueden solicitar una revisión expedita, que esto generalmente se hace por presidencia o también se hace por 2 miembros del SEC. Muy rara vez nos solicitan las revisiones expeditas y ayuda mucho en realidad a sacar el flujo de los proyectos que entran. Y los que requieren revisión, yo creo que una cosa importante que tiene que hacer el investigador es hacer una valoración del riesgo que van a tener los participantes para tomar una decisión si enviar la propuesta para ser evaluada de manera expedita o para ser evaluada de forma en revisión completa por parte del SECO, revisión normal, le voy a llamar yo. Ustedes saben que existen niveles de riesgo. Riesgo es una palabra que expresa las probabilidades y se utiliza en relación a la probabilidad de que ocurra un daño en el participante durante el desarrollo de la investigación. Los riesgos pueden ser mínimos, ¿verdad? Hay investigadores que dicen, no, es que esta propuesta de investigación no tiene riesgo, pero eso no existe, ¿verdad? Porque con solo el hecho de que un participante o un paciente se involucre en la investigación, por lo mínimo pierden de su tiempo, ¿verdad? De otro modo podrían estar utilizando en cualquier otra actividad de su vida personal, inclusive en algunos casos el riesgo de participar es que hay un grado tal vez mínimo de aprehensión o expectativas por parte de los participantes, ¿verdad? Entonces eso se considera riesgo mínimo. También, bueno, pues para explicarles un poquito sobre lo que es riesgo mínimo para el SEC, es que implican un riesgo muy bajo de daño físico. Luego están los de bajo riesgo. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo de investigación biomédica. Cuando se toma una muestra de sangre, esto es de bajo riesgo, porque eso es algo que generalmente pues, lo hace un microbiólogo, ¿verdad? De riesgo medio también es clasificar entre si es bajo y alto, y de riesgo alto. Muchas veces, hasta en ciencias sociales, inclusive, pues hay investigaciones que tienen un riesgo más alto que investigación biomédica. Y entonces, bueno, para terminar, aquí les dejo mi contacto, mi correo, y también este es el número de teléfono de la oficina en la vicerrectoría, y yo en cualquier momento atiendo porque está desviado mi teléfono, en caso de que no esté. No sé si tienen alguna consulta en estos momentos. Sí, Si algo Carol, no tengo quedó una claro. consulta. Mi nombre es Uni González y soy la directora del programa de posgrados en enfermería.
Nosotros, tanto en grado como en posgrado, tenemos la modalidad proyectos, ¿ok? Los proyectos que generalmente construyen los estudiantes es que van dirigidos hacia la formación de programas educativos, ¿ok? O consultas, pero sí han tenido que hacer encuestas y entrevistas a participantes para hacer un diagnóstico y a partir del diagnóstico determinar qué son los contenidos o cómo es la forma de la consulta. En este caso, ¿deberían pasar al SEC? Es algo que es como, por ejemplo, en la práctica profesional, es algo que se hace de rutina, que un profesional ya graduado podría hacer de rutina, este tipo de encuestas o es algo No, generalmente es un diagnóstico situacional para ver cómo está el estado. Por ejemplo, si es de conocimientos, ¿verdad? Para hacer un proyecto de educación continua, tiene que averiguarse cuáles son las necesidades que tienen de conocimiento los participantes. Si es para estructurar una consulta, se investiga, por decir así, se hace un diagnóstico de las necesidades de los usuarios, de las personas y la parte administrativa para ver cómo debe quedar la consulta y esta en posgrado se implementa y se evalúa. Entonces, no. Sí, a mí me suena más que todo como una práctica dirigida. Sí, nosotros lo que les pedimos es el consentimiento informado, ¿verdad? Que lo tengan para las personas que van a dar la información, pero sin embargo no lo pasamos al SEC, pero sí quería estar segura. Sí, esos proyectos, como le dije ahora, están dentro del lineamiento 9.3 y no requieren revisión por parte del SEC, a menos que, por ejemplo, en esas encuestas o cuestionarios que ustedes estén haciendo, soliciten datos personales. Ok, muchas gracias. Sí, muy amable, gracias. Aquí tengo varias personas con la mano levantada, entonces si quieren les voy diciendo conforme la levantaron. Gabriela Chavarría. Sí, buenas. Muchas gracias por esta actividad, verdaderamente muy, muy útil, porque siempre a mí me surgen muchas dudas. Quería confirmar, digamos, una investigación que es una encuesta anónima de percepción, correspondería solicitar extensión. Sí, sí puede perfectamente pedir la extensión. Ok. La extensión del consentimiento informado, ¿verdad? Puede solicitar la extensión del consentimiento informado y puede solicitar también pues, que no corresponde que sea evaluado por el comité de ética. Yo creo que una de las cosas que se podrían hacer es, una vez que el proyecto es aprobado por la comisión o el consejo científico, de una vez, o ya sea el investigador o el director de la comisión o consejo, enviar esta carta, ¿verdad? Diciendo por qué no requiere que sea revisado por parte del comité. Entonces, una vez que llega a la vicerrectoría, no hay tanto trámite de la devolución, ¿verdad? Y preguntarles que por qué no o por qué sí. Ok, muchas gracias. Me quedó claro, gracias. Seguiría don David Jiménez. Bueno, sí, yo soy el director del CIM, el Centro de Investigación en Matemática, y el asunto que nosotros tenemos es algunos de nuestros investigadores trabajan en educación y usualmente cuando hemos mandado cosas al SEC, justamente la respuesta es no, ese tipo de proyectos no necesita revisión, pero la gestora usualmente nos pide la revisión. Entonces, ¿cómo determino yo? Por ejemplo, o sea, la mayor parte de estos trabajos de investigación si hay una intervención, es una intervención en técnica didáctica, cosas así por el estilo. Ahora, sí es cierto que nosotros tenemos proyectos que trabajan con niños de primaria, como tenemos proyectos que trabajan con el aprendizaje de matemática en gente que está en maestría acá en la universidad. ¿Cuál sería, o sea, tenemos igual que mandar y pedir todas las veces una extensión o consultar? ¿Cómo hacemos en estos casos? Sí, yo les recomiendo que cada vez que envíen un proyecto, desde, como le dije ahora a la compañera, que envíen una carta, ¿verdad? Solicitando y explicando por qué no requiere que pase por todo el proceso. Y sí sé que muchos de los proyectos que vienen de parte de ustedes, al final de cuentas les decimos, no requiere revisión según el lineamiento 9.3, ¿verdad? Entonces, de una vez que vayan
que vayan con esta carta. Y también, bueno, esos proyectos que trabajan con población vulnerable, eso sí deben ir de una vez que eso quede claro. Ok, gracias. Don Ismael Guido. Sí, buenos días. Hola. Saludos. Ismael Guido, efectivamente, sede de Occidente y soy el actual coordinador de investigación. Estoy recién iniciando en las labores, cuestión de jueves pasado. Entonces tengo todavía algunos detalles que ir conociendo de todo este procedimiento para la inscripción de propuestas de investigación. Y la duda que me surge es, a la hora de solicitar estas revisiones del Comité Ético Científico, es responsabilidad de cada investigador, investigadora, presentarlo en forma paralela, por decirlo de alguna manera, con el proceso de inscripción ante la coordinación de investigación para las respectivas revisiones, o tiene que surgir desde la coordinación de investigación al detectarlo o al tener la duda de si corresponde o no corresponde. Esa sería como mi... Sí, eso se ha manejado de las dos maneras, ¿verdad? Que una vez que se tenga la aprobación de la comisión de investigación o el consejo científico, entonces algunas comisiones le dicen al investigador, bueno, ahora usted se encarga, o el estudiante, usted se encarga de presentar el proyecto al comité y manda todos los documentos requeridos al correo del SEC, ¿verdad? Así se ha manejado, como también es válido que la misma comisión sea que lo envíe. Ahora más adelante en la segunda parte de esta charla, el doctor Derby Muñoz va a dar una introducción de la plataforma para enviar los proyectos en línea. Entonces esto se está haciendo, esto más que todo el investigador o el estudiante es el que ingresa al proyecto. Ahora como estamos iniciando con la plataforma, ¿verdad? Y tratando de hacer ajustes, entonces, pues definitivamente va a ser el investigador el que lo envía, pero si alguna comisión, alguien encargado dice, bueno, no, yo, el director, yo quiero llenar todo eso, pues también adelante, lo puede llenar, ¿verdad? No hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Don César Rodríguez. Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor Ramírez? Tengo 3 consultitas breves. La primera es que tenemos aquí en la Facultad de Microbiología un TFG que ha operado durante como 10 o 12 años y ha generado datos. Y ahora los investigadores a cargo de ese TFG querían hacer un estudio. No obstante, como era planteado como un TFG, perdón, no tenían los consentimientos informados. Y como se ha hecho durante tanto tiempo, es materialmente imposible conseguirlos en este momento. Ellos, supongo, y es para confirmarlo, que tienen que inscribir esto como un protocolo, ¿verdad? De una investigación observacional para que el SEC les autorice el estudio y les exima del consentimiento si es que lo que van a hacer, que es solo con datos, no conlleva ningún riesgo a los pacientes, a los participantes. ¿Cierto? Cierto, cierto. Y bueno, y que tal vez que me dé el detalle, no tienen el consentimiento informado, pero ellos van a tener acceso a datos personales, a la identificación de las personas. No. Sí, es información completamente anonimizada. Anonimizada, sí. Sí. Entonces, bueno, sí requiere revisión por parte del SEC, ¿verdad? Y se puede eximir del consentimiento informado. Okay. Según la ley, ¿verdad? Porque la ley también tiene un artículo que dice esto. Que si bueno, que si usted está trabajando con datos o muestras biológicas que son anonimizadas, quiere revisión por parte del SEC. Mi segunda pregunta tiene que ver con las fechas de sesión. Si ustedes tienen un calendario de fechas de sesión y si se puede saber en qué sesión se tramitará o conocerá alguna solicitud. Lo pregunto porque algunas veces los investigadores necesitan cumplir con ciertos deadlines y entonces para que lo puedan mandar con suficiente antelación para que el asunto sea conocido y atendido y no que lo hagan de último momento y que entonces trasladarles como cierta responsabilidad al ser que no le corresponde, porque a mí me gustaría que los investigadores del centro en el que trabajo
lo presenten oportunamente y que ustedes tengan su espacio oportuno para poder hacer la revisión. Entonces, la pregunta concreta es si hay un calendario de sesiones y si se puede saber en qué sesión se tramitará un asunto X. Sí, todas las semanas el Comité Ético Científico los días miércoles de 2 a 5 sesiones, sin excepción, a menos que no haya suficientes proyectos, que rara vez ocurre eso, ¿verdad? Y durante todo el año, no tenemos en realidad vacaciones de medio año, entonces eso sigue porque somos bastantes miembros, entonces si falta alguno, pues se sustituye por otro, ¿verdad? Entonces todo el año estamos sesionando. Con respecto para saber el estado de algún proceso, nos puede preguntar, nos puede llamar o nos puede enviar un correo y con muchísimo gusto le podemos decir el estado, bueno, ingresó, no ingresó, o lo vamos a ver la próxima sesión, inclusive hay gente apurada, ¿verdad? Que quiere saber cuál es el acuerdo que se tomó en la sesión y muchas veces no hay ningún problema, nosotros no le enviamos el acta o el oficio, ¿verdad? Porque hay una serie se hacen varios días cosas, ¿verdad? Pero sí se le puede adelantar por correo, este fue el acuerdo, ¿verdad? Entonces, con eso, siéntanse en confianza de preguntarnos. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cómo proceder en el caso de propuestas de investigación que aún no han sido financiadas, pero que el ente que estudia para financiamiento de la propuesta requiere ya los permisos éticos? ¿Se puede tramitar aunque no exista? Bueno, eso es algo, ¿verdad? Que sí lo hemos discutido mucho en sesión, ¿verdad? Porque muchas veces el proyecto no es aprobado, ¿verdad? Y son pues, esfuerzos que se hicieron de hacer una evaluación ético-científica y tiempo que se invirtió cuando se pudieron haber revisado otros proyectos. Pero bueno, cada caso es particular. Yo con mucho gusto, si usted tiene algún proyecto ahí que requiera alguna evaluación, me puede consultar y podemos hablarlo, lo podemos negociar. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ya no tenemos más consultas de esta parte, entonces continuamos con la segunda parte con el doctor Derby Muñoz. Buenos días a todas y todos. Vamos a ver si se puede presentar. Okay. Un gusto tenerlas y tenerlos por aquí. Bueno, la doctora Carol Ramírez y yo preparamos una pequeña presentación para familiarizarlas un poquito con este nuevo sistema de formulación de proyectos en línea. Yo vengo de enfermería aquí en la UCR, estoy tanto en la escuela, también en posgrado y en el centro de investigación. Y soy representante, dicho sea de paso, de posgrado frente al SEC. Básicamente lo que quisiéramos trabajar el día de hoy es que ustedes puedan dominar algunos aspectos sobre la formulación en línea para la revisión de las propuestas y vamos a abordar como contenidos precisamente el manejo del formulario. La mayoría de personas ya están familiarizadas con el formulario que hemos manejado durante varios años. Sin embargo, ahora lo que empezamos a partir de este año fue con la plataforma. Fue un esfuerzo institucional que se gestó desde el SEC, más o menos poco más de un año. Se tardó en que el proceso pudiera finalizarse y a partir de este año ya lo tenemos operando. Estamos en un proceso de mejoras continuas, entonces más bien cualquier retroalimentación, comentario es ampliamente bien recibido. Y básicamente esta sesión que siempre vamos a dar a las diferentes sedes, recintos o escuelas donde nos invitan, la damos siempre de una perspectiva de lecciones aprendidas. Cada uno de nosotros, creo que incluyendo hasta el miembro de la comunidad, hemos estado relacionados con investigación, somos investigadores ya de algunos años y precisamente hay cosas que hemos notado, pues que el formulario nos permite tanto a nosotros como miembros del SEC, como a nosotros como investigadores, y esperamos que ustedes también, organizar algunas ideas. Y precisamente ese es el fin del formulario. Poder vaciar de una forma organizada esas ideas sobre el proceso de investigación que queremos realizar.
La presentación les va a quedar, no se preocupen, igual que la grabación de la sesión. Entonces, más bien, si ustedes desean compartir la presentación, siéntanse en la libertad. Nosotros en eso somos sumamente abiertos. Si alguna persona no pudo asistir a la charla y desea obtenerla, igualmente nos puede contactar. En casos anteriores, incluso sabemos que hay unidades que la tienen subida en sus páginas de internet, entonces igualmente lo pueden hacer, no hay ningún problema. Como ustedes pueden ver, lo que voy a trabajar son los pantallazos del proceso para poder enviar el formulario a través del sistema. Entonces, como la doctora Ramírez les decía, bueno, la página del SEC, a partir de ahí ustedes ingresan y esto es lo que se van a encontrar. Dentro de la página, ustedes van a poder encontrar que hay un icono que les permite acceder a lo que se llama evaluación ética de proyectos en línea. Obviamente ustedes le dan ahí clic y los va a redirigir. Como lo comentaba ahora la doctora Ramírez, la idea es que cada estudiante, en el caso de los trabajos finales de graduación, sea de grado o de posgrado, o cada persona investigadora es responsable del llenado y el envío de este material. Sin embargo, sí es importante que las comisiones o los consejos estén enterados y estén informados del mismo proceso. Tal es el caso que, por ejemplo, nosotros como Comité Ético Científico siempre incluimos copia a los respectivos consejos y comisiones, porque muchas de las modificaciones puede que requieran tanto trámites externos, digamos con un lugar externo a la universidad, o bien que las propuestas deban ser modificadas y por ende nuevamente revisadas por las comisiones o consejos. Okay. Una vez que ustedes le dan clic, el sistema lo redirige. Es una plataforma institucional, entonces vamos a utilizar las credenciales institucionales, que son las del correo. No es necesario que pongan la última parte del correo, lo que tiene que ver con el arroba y el dominio CR. Si lo desean hacer, el sistema igualmente lo reconoce. Aquí hay como dos opciones que nos interesan. Los estudiantes investigadores, sea de grado o de posgrado, y la persona investigada. Entonces, según la situación particular, pues señala y posteriormente le da ingresar. Inmediatamente, vamos a partir del supuesto que esta es la primera vez, entonces les aparece la pantalla con toda la información de la plataforma y viene un botón que se refiere a una nueva solicitud de revisión. Si ya hay solicitudes previas, como la vamos a ver al final de la presentación, ustedes pueden darle seguimiento a ver si ya fue asignado a los revisores, si ya se vio en sesión, o incluso si ya tiene observaciones. Como en este caso partimos del supuesto de que no hay revisiones previas, sino que más bien es la primera vez, pues entonces es lo correspondiente. El sistema tiene instrucciones que van paso a paso. Básicamente son 3 páginas lo que ustedes van a tener que completar. La primera tiene que ver con información general del proyecto. La segunda tiene que ver un poquito más con la información metodológica. Y finalmente algunas preguntas que son importantes para la evaluación ética. Básicamente por cada una de las páginas ustedes las pueden guardar y pueden continuar posteriormente ingresando la información, o bien pueden guardarlos y de una vez enviarlo, que es lo ideal en ese caso. Aquí hay que hacer una salvedad. En el caso de los investigadores, las personas investigadoras, mucha de la información va a ser completada por el mismo sistema porque está conectado con la plataforma CIPRES. De tal forma que ahorita vemos un ejemplo, con solo ingresar el código del proyecto tal y como viene en el formulario CIPRES, el formulario se va a llenar en alguna medida. Por ejemplo, el nombre del proyecto, la unidad, los investigadores y todo ese tipo de cosas. En el caso de las personas que son estudiantes, sí van a tener que completarlo a mano. Okay. Este podríamos usarlo como un ejemplo. Recuerdan que el formato CIPRES, donde tiene el nombre del proyecto, usualmente le pone una sigla que dice PRY y después una serie de números. Aquí lo que necesitamos para que el sistema lo reconozca son los últimos 8 dígitos. En este caso es una excepción con 7 dígitos para que ustedes se den cuenta que también funciona. Eso va a depender de la cantidad de proyectos que se hayan inscrito en el sistema. Entonces, posiblemente en el 2021, en este momento andaremos por los 300 proyectos, 400. A finales de año, muy posiblemente sí se superen los 4 dígitos, entonces sí se ocuparían los últimos 8 dígitos. Pero en este caso,
como un ejemplo, vean que si el sistema lo puede reconocer, se puede trabajar con los últimos 7 dígitos. Lo que necesitamos es no pasar de los 8 dígitos. Lo que quiero decirles es no es necesario copiar todo el número, sino los últimos números nada más. Es importante que se adjunte desde el principio la solicitud que se le hace al SEC para la valoración. Y la solicitud no tiene solo la idea de formalizar el proceso de solicitud, sino también que es un espacio para que ustedes puedan aportar información. Por ejemplo, si ya tramitaron la excepción de consentimiento o como le decía ahora el doctor César, si tal vez están considerando que van a someter la valoración, pero que dependiendo de la disponibilidad de fondos, el proyecto continuaría o no. Cualquier otra cosa que ustedes consideren importante se puede comunicar ahí. Nos interesa mucho que agreguen información de contacto, especialmente con los estudiantes y los profesores que estén a cargo de ellos como tutores o tutoras, porque hay ocasiones que tenemos consultas. Nosotros tratamos, desde nuestra experiencia como investigadores, de no frenar los procesos, sino todo lo contrario, más bien que sean lo más fluidos posible. Entonces es muy común que nosotros llamemos directamente a los investigadores y les hagamos consultas. Bueno, es que estoy revisando, soy el revisor asignado y me encontré tal y tal situación. Usted podría clarificarnos de tal forma que ya cuando llegamos a la sesión a presentar el proyecto, como nos corresponde hacerlo, ya tenemos todo clarificado y no necesitamos reprogramarlo a la siguiente sesión y alargar más el proceso. O bien hay ocasiones que tal vez viene algún documento y no se entiende o cosas por el estilo, entonces le pedimos antes de la sesión que no lo facilite y de tal forma que no tenemos que esperar. Entonces, la información de contacto es algo que sí les sugerimos. No es necesario que sea un oficio institucional, especialmente por los estudiantes que a veces no lo consultan, pero sí por lo menos que nos detalle el nombre del proyecto, las personas involucradas y la información de contacto. Como yo les decía, si la información fue jalada desde el CIPRES, entonces ya hay alguna información que se va a llenar, si no hay que llenarlo a mano, como sería, por ejemplo, el caso del título del proyecto. Posteriormente, imagínense que esto es una sola página y siguen bajando, se va a encontrar que les va a pedir algunos datos, como por ejemplo el investigador principal. En el caso de los trabajos finales de graduación es muy importante reconocer que es el profesor tutor o la profesora tutora quienes fungen como investigadores principales, sea de grado o de posgrado. La unidad base donde va a estar inscrito el proyecto o el trabajo final. Hay que clarificar si hay instancias externas, como por ejemplo la Caja, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud o cualquier otro que esté involucrado directamente en la ejecución del proyecto. En algunos casos, como ahorita lo vamos a ver, se requieren permisos de estos lugares. Por ejemplo, si se va a trabajar en una escuela, como decía ahora el compañero de matemáticas, usualmente se tramita un permiso previo y este permiso se debe adjuntar. Ya ahorita les voy a mostrar dónde se coloca. Es importante especificar el lugar donde se va a realizar el estudio. Obviamente, como decía la doctora Ramírez, hay estudios, hay algunos que fácilmente usted puede decir se va a realizar en la clínica tal, en la escuela tal, en la iglesia tal. Mientras que hay otros que son tal vez de índole más abiertas, como tal vez preguntaba ahora la compañera sobre las encuestas, tal vez de opinión, pues igualmente trataríamos de definirlos si están enfocadas en el área metropolitana o están pensando si hay que desplazarse o cosas por el estilo. Lo que yo les hablaba ahora, el menú es inteligente, entonces en el momento en que, por ejemplo, si ustedes necesitan la autorización de una instancia externa y ustedes le dicen que sí, entonces el menú automáticamente les va a desplegar, como pueden ver aquí abajo, un espacio para que ustedes puedan subir el documento. A la hora de subir los documentos es exactamente igual que en cualquier formato de sistema digital. Nada más tienen que buscarlo en las carpetas que ustedes lo tengan y lo adjuntan. E incluso pueden adjuntar en alguna medida documentos adicionales, que eso lo vamos a ver al final. Hay que clarificar si la investigación involucra participantes humanos. Muchos de los procesos que nos llegan a nosotros
tienen en ocasiones que ver con experiencia de vida de las personas, pero tal vez no se indaga directamente con la persona, sino tal vez con registros. La doctora Ramírez decía que el principal instrumento legal que guía nuestra práctica es la Ley de Investigación Biomédica. Sin embargo, tenemos que complementarlas con diferentes normativas. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos define muy bien, igual que la Ley de Investigación, qué corresponde a documentos que se podría considerar que todavía es investigación con seres humanos y que no. Tiene que verse mucho si la información está anonimizada previamente o si por el contrario se va a recolectar y se le puede dar seguimiento para saber quién es la persona. Nos sucede mucho en el caso de la U que se trabaja con datos que ya fueron recolectados previamente. Más adelante hay una casilla específica que ustedes pueden llenar para clarificar esto, o más bien pensando en futuras investigaciones, pero también es importante que ustedes noten si esa información que ustedes van a acceder para su trabajo final o para la investigación que vayan a utilizar, si previamente ya fue autorizada a que se utilice de forma secundaria, o ya sea que esté anonimizada o ese tipo de cosas. Por eso es que cada caso es mejor verlo de forma individual. Es importante y necesitamos que se adjunte el acta o bien un oficio de la respectiva comisión o consejo donde nos indique que el trabajo final o la propuesta ya fue aprobada. Ahorita hablamos un poquito más de esa acta. Nos interesa mucho el punto 1.12 porque esto es un ejercicio que nos invita a todos como investigadores y miembros de consejos y comisiones a poder valorar integralmente la propuesta y decidir, número uno, si es una propuesta biomédica o si es de índole sociocultural, que para eso los invitamos a revisar los lineamientos. Y en el caso de que sea biomédica, se debe decidir si es observacional o intervencional. Es una decisión difícil en ocasiones, como le decía la doctora Ramírez, hay una línea muy delgada que en ocasiones se complica. Nosotros estamos en la mayor disposición de que nos podamos reunir y conversar al respecto, porque incluso hay ocasiones donde la línea es tan difusa que hay antecedentes que la han clasificado de una forma y otros que lo han hecho de alguna manera. Hay que ver también las implicaciones que tiene el hecho de marcar cada una de las casillas. Por ejemplo, en caso de que ustedes decidan que el proyecto es de índole biomédico, requiere ser inscrito en el CONIS, además de que requiere cumplir con lo estipulado en la ley. Por ejemplo, las personas investigadoras tienen que estar acreditadas según el tipo de investigación que vayan a realizar. Y eso a veces puede limitar un poco la viabilidad de los estudios, porque por ejemplo, tal vez el equipo investigador no está acreditado o alguien del equipo investigador no está acreditado como biomédico intervencional y ya por solo eso no se podría aprobar. Entonces hay que manejar también eso. Con respecto a las actas, nos interesa no solo conocer o la comunicación que ustedes hagan, no necesariamente tiene que ser la copia del acta. Número uno, si es la última versión ya aprobada, muchas veces nos adjuntan las actas y vienen con indicaciones de recomendaciones. Muchas de estas recomendaciones son importantes y a veces tienen que ver con la metodología o con aspectos que tienen que ver realmente con la participación de las personas y no tenemos certeza de que la versión que nos está llegando del documento realmente es la versión final que ya incluye dichas modificaciones o recomendaciones. Entonces, sí les agradecemos y de hecho es un criterio que tomamos en cuenta que la comunicación, ya sea por medio de un acta o una nota de las respectivas comisiones o consejos, nos informen que ya la propuesta incluye esas recomendaciones o bien que es la versión final y que ya están de acuerdo en que sea evaluada. Al final de esta página se despliegan dos botoncitos donde ustedes pueden guardar la información y pueden continuar después o bien pueden guardar y continuar inmediatamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna consulta de momento? Muy claro, gracias. Ok. Doctor, yo sí tengo una consulta. Ay, verdad, se fue. Ahora que mencionó todo lo de la parte biomédica y lo del CONIS, es algo que nos consultan bastante acá y es lo siguiente. En caso de que sea biomédica, el investigador tiene que estar acreditado en el CONIS, pero usted antes también mencionó que hay que poner todas las personas involucradas. Entonces, hay veces que el proyecto, por ejemplo, involucra un estadístico
para hacer el análisis de los datos que se van a recolectar. Entonces, sí es bueno tal vez, y esa es mi pregunta, poner, estos son todos los investigadores que van a estar incluidos, estos sí van a tener contacto con las personas, van a hacer las entrevistas, van a revisar expedientes, etcétera. Y, por ejemplo, tal persona que es el estadístico nunca va a tener contacto porque a él le van a llegar los datos ya codificados. Entonces, él no va a tener información. Él no ocuparía pasar por el CONIS. O si se requiere que todos los miembros se pasen por, o sea, tengan la acreditación de CONIS y digamos, la incluyan. Okay. Muchas gracias por la consulta, Eugenia, porque de hecho esto me adelanta algo que les iba a comentar previamente. Es conocido que los procesos de investigación son complejos y donde usualmente trabajamos en equipos porque precisamente hay múltiples actividades que realizar. No todas las actividades necesariamente van a estar directamente en contacto con la persona o bien con información identificable de la persona. Incluso nos sucede donde hay asociaciones externas, llamamos como otra universidad o instituciones externas fuera de la universidad o incluso fuera del país que están vinculadas con el proyecto. Hay que valorar precisamente cuál es el rol y las funciones que tiene cada persona y con base en eso se decide si la persona requiere o no la acreditación. El ejemplo del estadista es perfecto porque usualmente estas personas no están necesariamente en contacto o en la recolección directa de datos o muestras o ni siquiera llegan a conocer en algún momento a las personas. Simple y sencillamente ellos reciben la base de datos. Nos pasa, por ejemplo, con los trabajos finales, ya sea de grado o posgrado, que consultan si los lectores o las lectoras tienen que estar acreditados. Lo ideal es que el investigador principal, en este caso el tutor o la tutora, sí lo esté. En el caso de nosotros, hemos trabajado con la premisa de que es un acompañamiento tutor y sustentante o sustentantes, y que en caso de que, por ejemplo, hay que hacer una recolección de datos o de muestras o demás, y los lectores participan, pues ellos lo tendrían que también que acreditarse. Ahí hay que ser consciente también o reconocer la diversidad de experiencias. Nos llegan casos, por ejemplo, donde tal vez los lectores o miembros de los equipos hacen esa recolección de datos no como parte del proyecto de investigación, sino como de sus funciones propias en la institución a la que pertenecen. Por ejemplo, laboratorios de la caja o cosas por el estilo. Todo ese tipo de especificidades es conveniente que ustedes precisamente lo anoten en esa carta al principio donde someten el proyecto. En otros lugares incluso se acostumbra a tener unos cuadros donde se define cuál es el investigador y cuáles son las tareas que va a tener a cargo. De tal manera que uno como revisor puede darse cuenta, bueno, el investigador A sí va a tener contacto directamente con personas, va a encargarse del consentimiento, toma de muestra, etcétera, etcétera. Esta persona sí debería estar acreditada. Básicamente es una decisión que se hace caso por caso. Nosotros, por lo menos en la parte de consentimiento y recolección de datos, sí les pedimos que nos informen quiénes estarían involucrados en ese proceso, porque con base en eso nosotros podemos decidir si por lo menos solo el investigador principal o investigadores secundarios o asociados o colaboradores o los lectores deben estar acreditados. Entonces, va a depender mucho precisamente de la característica de cada investigación. Para efectos del CONIS, en inscripción, el investigador principal siempre debe estar acreditado, eso es algo que sí no lo han hecho ver, y tiene que sostener o tener la acreditación correspondiente para el estudio que va a realizar. Por ejemplo, si es un estudio intervencional, entonces si yo soy el investigador, entonces tengo que tener una acreditación intervencional. Okay. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta aquí en el chat que dice que sí, que si podría repetir, en el caso de investigación sociocultural es necesario que el IP esté acreditado. Ok. En el caso de la investigación sociocultural no es necesario. La acreditación responde a la ley de investigación biomédica en la cual solo la investigación biomédica que es inscrita necesita la acreditación. En el caso de la sociocultural, no. Aquí lo complicado es definir, y es una tarea compleja, por eso es que les pedimos más bien que sean ustedes quienes tomen ese primer paso, qué es considerado sociocultural y qué no. Porque a veces no necesariamente es
claro ese límite. Por ejemplo, nos han tocado casos donde claramente el fenómeno que se está estudiando tiene que ver con salud. Por ejemplo, adherencia a medicamentos, experiencias de uso de servicios de salud y cosas por el estilo. Pero el abordaje metodológico, científico, incluso teórico que se utiliza, va más bien por el lado sociocultural. Entonces, eso hace que el proyecto se clasifique más como sociocultural. Hay otros que, aunque el abordaje que se está pretendiendo es más sociocultural, metodológicamente conlleva meterse en un contexto más de salud. Por ejemplo, lo que el compañero de matemáticas decía ahora. Bueno, así como se hace investigación dentro del ministerio, muy posiblemente con un enfoque más sociocultural, también hay personas que van con un enfoque sociocultural e intentan hacer investigación en la caja. Aunque sea con un enfoque sociocultural, se le clasifica como biomédico porque ya por la normativa propia que tiene la caja y otras características, le hace, bueno, y también considerando que el fenómeno que vaya a abordar propiamente tenga que ver con salud, entonces nos hace cambiar esa clasificación. Por eso es que esa carta que ustedes presentan al principio es tan importante para nosotros. Además de este protocolo, también les pedimos que nos adjunten el CIPRES o el anteproyecto aprobado, porque muchas veces la información que viene aquí a veces no clarifica completamente, por ejemplo, los abordajes. Entonces, eso nos ayuda a poderlo clasificar. ¿Alguien más? No, no tengo más preguntas aquí en el chat. Si quiere, continuamos. Ok. Bueno. Entonces, ya pasamos, estamos en otra página. En esta sección ya empezamos básicamente con la información científica y metodológica. Lo primero que les pedimos es que nos presenten un resumen muy concreto de lo que pretenden hacer, considerando, por ejemplo, cuál es la fundamentación teórica o científica para el estudio que ustedes proponen realizar. No les pedimos que nos copien y nos peguen todo lo que viene en el CIPRES o en el anteproyecto, pero sí que hagan un resumen que nos dé una clara visión de cuál es el abordaje que se quiere realizar. Pueden incluir elementos precisamente del marco empírico, del marco conceptual o incluso aspectos legales. Posteriormente, sí es importante que nos adjunten la pregunta de investigación. Y aquí nosotros reconocemos también la diversidad de enfoques que existen, tanto no solo en la investigación, sino incluso en la forma en que vemos la ciencia, de tal forma que hay ocasiones en que tal vez la redacción de las preguntas o de las hipótesis y los objetivos no necesariamente es la que nosotros como revisores tenemos, pero sí reconocemos y entendemos que eso es propio de cada una de las disciplinas. En ocasiones, por ejemplo, muchos de los formularios, como este es el caso, tenemos que seguir la estructura que nos pide la ley de investigación porque esta información de la misma forma se tiene que reportar. Hay elementos que pueden que no sean propios del enfoque que ustedes estén utilizando, por ejemplo, las hipótesis que tienden usualmente a estar más relacionadas con investigación relacionada con números, con estadísticas, mientras que tal vez de tipo social o cualitativa no lo ven. Entonces sería algo que no aplica en ese caso. Entonces también ustedes tienen como ese espacio de flexibilidad para que acomoden su proyecto al formulario, de tal forma que no necesariamente toda la información sea aplicable para todos los casos. Hay algunas que sí necesitamos que nos informen claramente, por ejemplo, el tipo de estudios. Hemos tratado aquí de sistematizar de alguna forma la gran diversidad de experiencias que nos llegan al SEC. No es única, por lo que les decíamos ahora, que depende de cada disciplina y tal vez lo que en una disciplina se enfoca de una forma, en otra se ve de una manera diferente o simple y sencillamente no se realiza. Entonces, sí nos interesa por lo menos tener un poquito como punto de partida, poder clasificar inicialmente cómo es ese tipo de investigación. Con respecto a la metodología, nos interesa de una forma concreta, sin embargo no sumamente extensa porque el mismo formulario no da para tanto, que nos puedan definir el paso a paso de los procedimientos que van a realizar.
Nos sucede mucho con los estudiantes que incluso nos ponen referencias bibliográficas y cosas por el estilo, citan incluso textualmente las fuentes que están utilizando y demás. Ese tipo de información no es necesaria. Nos interesa más el componente científico en este punto. ¿Cuál va a ser la secuencia de los pasos que se van a realizar? Nos interesa en este punto saber quiénes son las personas que están involucradas, como lo preguntaba ahora la compañera. Hay ocasiones que tal vez para la recolección de datos, igualmente lo vamos a preguntar, solo una persona va a estar involucrada, entonces el resto del equipo no participaría de esa actividad. Igualmente le dan guardar y continúan. Posteriormente, ya en la parte de evaluación ética, nos interesa mucho saber si hay personas que son consideradas de población vulnerable. Aquí hay una sección donde ustedes pueden preguntar un poquito como para ver qué se entiende por población vulnerable. Igualmente, no quiere decir que esto de alguna forma le da un peso adicional al trabajo, no, pero sí es importante considerar, y eso es una reflexión que nosotros como investigadores debemos hacer, cuál es la relación que estamos estableciendo con las personas que estamos invitando a participar en nuestros estudios. Puede que una misma persona tenga múltiples consideraciones, entonces pueden marcar varias casillas a la vez. Nos interesa mucho saber cuántas personas proponen ustedes como mínimo que participen en el estudio. Puede que tengan una justificación estadística, así como también que tengan una teórica, incluso una legal, perfectamente pueden considerarlo. Eso no hay ningún problema, pero sí necesitamos conocer el número exacto de las personas con las cuales ustedes esperan trabajar. Hay ocasiones que invierten un buen espacio justificando que van a ser tantas, que se va a llegar a cierto número, a un criterio, se va a cumplir un determinado criterio, pero no ese número. Y para efectos de nosotros sí necesitamos saber ese número por lo menos. Con respecto a los criterios de elegibilidad, de inclusión y de exclusión, aquí usualmente es un punto que nos lleva a comunicarnos mucho con los investigadores, incluso a devolver alguna de las propuestas con observaciones. Por lo menos para efectos de lo que nosotros en el SEC y con base en los materiales que hemos revisado entendemos como criterios de inclusión, son todos los parámetros que ustedes consideran para poder incluir a una persona dentro del estudio. Mientras que los criterios de exclusión son todos esos criterios que utilizamos para las personas que sí pudieran estar en el estudio, los vamos a excluir por alguna condición. Nos sucede con mucha frecuencia que los ponen de forma contraria. Por ejemplo, si en el criterio de inclusión dicen que van a ser personas mayores de 18 años, ponen como criterio de exclusión que la persona tiene que ser menor de 18 años. Básicamente la regla es así. Solo pueden ser excluidos los que ya fueron incluidos en el estudio. De tal forma que, por ejemplo, si es por edad, se van a incluir todas las personas que sean mayores de 18 años. Y para excluir, tengo que considerar cuáles que son mayores de 18 años, no quiero que formen parte de mi estudio. Por ejemplo, mayores de 65 años. Entonces, ya fueron incluidos en el estudio y definimos excluirlos por X o Y razón después de los 65 años. Este es un punto que sí les pedimos como miembros de comisiones y de consejos que revisen, igual como profesores tutores, porque en ocasiones desde el punto de vista científico eso puede tener una connotación muy importante con respecto a la inclusión de participantes. Nos interesa mucho saber quiénes van a estar en contacto con las personas participantes, por eso necesitamos saber quiénes van a estar involucrados en las estrategias de reclutamiento, así como también cuáles son estas estrategias. Si se van a utilizar medios digitales, si va a ser de forma presencial, si se va a visitar las instituciones, todo este tipo de cosas. Hay que considerar, y nos sucede con algunos casos particulares, que hay elementos legales adicionales que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer el reclutamiento. A modo de ejemplo, hay leyes particulares, como por ejemplo la ley que protege a las personas con VIH-Sida, donde para ellos, de cierta forma, poder participar en investigación, hay que preguntarles primero si se quiere que se conozca que ellos tienen VIH-Sida.
Y a partir de que ellos digan que sí, es cuando el equipo de investigación podría venir. Entonces, son particularidades que se deben de analizar según cada una de las poblaciones. Nos sucede mucho con poblaciones institucionalizadas, como por ejemplo menores de edad que se encuentran dentro del sistema penal, cosas por el estilo. Aquí la idea es que haya un acercamiento previo a las instancias y definir con ellos cuáles son las mejores estrategias. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, a la hora de firmar el consentimiento, ¿quién es la persona, en caso de menores de edad, que podría firmar el consentimiento para estas personas menores de edad institucionalizadas? Nos interesa mucho en la recolección de datos. Número uno, ¿cuál es la técnica específica que se va a utilizar para recolectar los datos? Esto va muy relacionado con la parte de los riesgos que la doctora Ramírez decía ahora. Los instrumentos y los dispositivos. Y, como yo les decía ahora, la parte de los riesgos o los criterios de seguridad asociados. Por ejemplo, nos sucede con algunos equipos que utilizan radiación. Entonces, necesitamos conocer si la radiación a la cual se va a exponer a la persona se encuentra en los rangos considerados que no son de riesgo para involucrar a las personas. Todo ese tipo de cosas es importante que ustedes las manejen. Aquí varía según las disciplinas. Hay disciplinas que son un poco más invasivas a la hora de recolectar datos. Tal vez invasivo me refiero al contacto físico. Mientras que hay otros que tal vez lo pueden hacer de forma verbal o de forma visual inclusive. Entonces todo eso va a depender de cada contexto. Sí les pedimos que nos adjunten la versión final de los diferentes instrumentos que ustedes van a utilizar. Y cuando nos referimos a instrumentos es pensando más en las hojas para tomar los datos y todo este tipo de cosas. Nos interesa mucho saber el tipo de datos que se van a recolectar. Como la profesora Sweeney comentaba ahora, hay ocasiones que si bien se van a entrevistar a las personas, tal vez lo que se va a preguntar es sobre datos de la institución y no de la vivencia de la persona. Eso es muy importante para nosotros porque también nos puede ayudar a definir si el proyecto puede que al final sea exento, a pesar de que se está trabajando con personas, o por el contrario, más bien debemos ponerle más atención porque se está indagando en información que puede realmente tener implicaciones en las personas. Igual, por si tienen alguna duda, hay una opción de ayuda, una pequeña flechita del signo de pregunta que ustedes pueden ver y lo redirige precisamente a una normativa donde precisamente pueden revisar qué se considera datos personales, confidenciales, sensibles, para que les quede más claro. Los riesgos, este es un ejercicio que realmente se lo recomendamos a todos los investigadores y a los estudiantes. Toda investigación de una u otra forma tiene la posibilidad de exponer a un riesgo a alguna persona, por mínimo que sea. Es importante reconocer cuáles son esos potenciales riesgos, pero también establecer, número uno, los mecanismos para evitar que el riesgo se presente. Por ejemplo, si sabemos que se le puede remover los sentimientos o las emociones a la persona, pues sería bueno que un profesional en salud mental haga una valoración previa al instrumento para saber si realmente eso va a suceder y yo como investigador poder definir si realmente vale la pena exponer a la persona a ese riesgo o bien puedo utilizar otro instrumento o puedo modificar la pregunta, la forma en que estoy preguntando. En caso de que no se pueda remover o modificar, sí es importante que se establezcan los mecanismos definitivos que ustedes proponen para abordar ese riesgo. Por ejemplo, si la persona emocionalmente puede que se destabilice, entonces, bueno, se va a organizar un sistema de referencias, el cual consiste en que el investigador refiere con el EVAIS o cosas por el estilo. Eso va a depender mucho de los recursos y el trabajo que se realice en cada proyecto. Nos interesa, en términos reales, hablar de los beneficios que va a recibir la población. Nos sucede principalmente en los trabajos finales de graduación que vienen con cosas que no quiere decir que son irreales, pero que sí son un poco complicadas de concretar. Por ejemplo, se va a modificar la ley tal y tal y tal con base en los resultados. Nos gustaría más que el estudiante o los investigadores hagan un ejercicio a corto plazo de qué es lo que realmente este proyecto podría beneficiar. Tal vez no se puede cambiar una ley, pero se puede informar a las personas que podrían cambiar esa ley sobre tal y tal cosa.
Nos interesa mucho que la persona participante no sea utilizada únicamente para efectos del estudio, sino que incluso pueda tener beneficios reales. Lo mínimo que se le puede dar a una persona es la devolución de los resultados. Hay ocasiones que sabemos que porque la investigación fue anonimizada o incluso no tuvimos en ningún momento contacto con la persona, no le podemos devolver los resultados, pero se pueden establecer mecanismos que si bien la persona como tal no se va a beneficiar, personas cercanas o en su misma condición puedan recibir ese beneficio. Por ejemplo, nos sucede con personas que reclutan participantes en organizaciones no gubernamentales y tal vez ya la persona terminó su ciclo en esa organización, pero se puede hacer la devolución directamente en la organización no gubernamental. Lo que esperamos es que el participante no se sienta utilizado, sino que más bien se sienta parte del proceso de investigación. Nos interesa mucho, y esto es en consonancia con la ley vigente, las medidas que se vayan a implementar para proteger la privacidad, recordando que la privacidad tiene que ver en el momento en que se recolectan los datos, por ejemplo, la localización, si va a ser segura, si la persona va a estar expuesta al momento de hablar sobre las cosas. Y también nos interesan mucho los mecanismos para la confidencialidad, que esto tiene que ver un poco más ya con los datos recolectados, dónde se va a almacenar, quién va a tener acceso a la información, por cuánto tiempo se van a custodiar los datos. Y esto nos lleva precisamente al siguiente punto que está relacionado. Y viene muy de la mano con lo que preguntaba ahora el doctor César Rodríguez. Hay ocasiones que los proyectos buscan guardar los datos y con un fin de que posteriormente puedan ser utilizados, analizados nuevamente o X o Y situación. Entonces es importante que desde ahora se defina si los datos van a ser utilizados en un futuro, cuál sería la posibilidad de su utilización, si van a estar anonimizados. Nos pasa mucho que hay algunas bases de datos dentro de la universidad que si bien custodian los datos, pero se custodian de forma anonimizada. Hay otras que no, hay otras que están requeridos a tener datos de información de la persona en caso de sea cual sea la razón. Nos interesa, y tal vez no para todos los estudios aplique lo que tiene que ver con muestras biológicas, pero ciertamente todos los estudios van a recolectar datos. Saber si en un futuro estos datos se podrían utilizar. Entonces, sí les agradeceríamos que nos indiquen eso, si se prevé o no utilizarlos. Hay ocasiones que los datos o las muestras tienen que salir fuera de la institución o fuera del país, entonces ellos sí requieren firmar un memorándum específico para transferir estos materiales. Ya las personas que están en esta línea de investigación ya saben el proceso, pero la Vicerrectoría de Investigación está más que dispuesta a apoyar en este procedimiento. Nos interesa retomar la parte de los beneficios y explicitar de la forma más, que sea de la mejor manera, cómo es que se van a devolver los resultados y que sean consistentes con el tipo de participantes o las particularidades. Hemos tenido ocasiones que nos llegan proyectos que van a trabajar tal vez con población indígena y se desgastan al inicio informándonos que es una población complicada, que está aislada, etcétera, etcétera, y al final los datos, los resultados se les va a mandar por un correo electrónico. No sabemos si realmente las personas tenían correo electrónico o no, pero posiblemente, considerando el antecedente de la dificultad para reclutarlos, pues también tendrían dificultad para recibir un correo electrónico. Lo ideal es que haya una devolución real para las personas. Es importante valorar si el proceso va a necesitar un consentimiento informado y un asentimiento. Recuerden lo que dijo la doctora Ramírez ahora, pueden solicitar excepción de ellos. Pueden solicitarlo a través de la carta, no hay ningún problema, nada más explican las razones. En caso de que sí lo requieran, entonces se va a desplegar la opción para que puedan subirlos. Les pedimos que utilicen la última versión vigente, está en formato Word, entonces se puede editar. Hay notas ahí dentro de los formularios que esperamos les sean de ayuda a la hora de completarlos, pero en general nos interesa mucho que los formularios sean redactados para la persona y no para ustedes como investigadores. Que la persona realmente pueda entender lo que se le está diciendo, que se considere su nivel de lectura. Como mínimo, la recomendación es que sea el nivel de lectura de una persona de sexto grado o de 12 años, considerando que no siempre el lenguaje técnico o científico que utilizamos es dominado por todas las personas.
Como les decía, si tienen la necesidad de utilizar consentimiento y dicen que sí, entonces se les va a desplegar la posibilidad para que lo puedan subir y suben la versión vigente. Entonces, aquí viene la dirección igualmente para que puedan descargar las versiones con sus respectivas indicaciones. Al final de esta página viene una sección para que ustedes puedan subir los documentos adicionales y no hay un límite. Ustedes pueden subir, por ejemplo, el protocolo aprobado, pueden subir documentos adicionales como cartas, pueden poner anexos, pueden poner las acreditaciones, pueden poner fotografías, pueden poner PDFs, pueden poner en Word. Entonces, el formulario en ese sentido es muy amplio. Al final, entonces, ya cuando ustedes están de acuerdo de que toda la información es correcta, le pueden guardar y enviar. Y el sistema les va a desplegar una última pantalla donde les pide que confirmen, por decirlo de alguna forma, que firmen, por decirlo, sus datos. Nuevamente ingresan su correo institucional con su respectiva clave y lo enviar. Y básicamente ahí terminaría el proceso de envío. Posteriormente, nosotros internamente, la doctora Ramírez lo revisa preliminarmente, si está completo, continúa el proceso, si no, entonces a través del sistema ya le informa que requiere completar algún documento, qué sé yo, que tal vez no viene la carta de autorización del lugar, se nos olvidó o no venían las acreditaciones o cosas por el estilo. Entonces, el mismo sistema les va a habilitar la opción, aquí no se ve, pero le da la opción de poder volver a mandar, editar el proceso y volverlo a mandar. Pero como decía la doctora Ramírez ahora, ustedes también pueden monitorear, pueden darse cuenta si ya fue asignado a los revisores, si ya tiene observaciones o cosas por el estilo. Adicionalmente, en el formulario, en la esquina inferior derecha, hay una sección de preguntas frecuentes. Son por lo menos las que hemos visto que de una forma más frecuente nos hacen, que están relacionadas con la información que les solicita. Esto es, por ejemplo, la primera parte de las preguntas. Igualmente, nosotros estamos en la mayor disposición de que nos puedan llamar o nos puedan contactar. Todas las semanas todos nos reunimos e incluso contactamos diferentes investigadores, entonces estamos acostumbrados precisamente a esa interacción. Finalmente, nada más como un punto de generalidades que tiene que ver con los acuerdos que ustedes podrían recibir. Perdón que venga muy cargada la filmina, pero son cosas que usualmente se quedan como pendientes ahí cuando nos hacen las preguntas. Número 1, los proyectos pueden ser aprobados condicionados, pendientes, o se les puede considerar exentos, se les puede devolver, se les puede rechazar, o incluso se puede considerar que no requieren revisión. Ahí en los lineamientos, y como ustedes pueden ver en la presentación, se define un poquito qué es cada uno de ellos. Básicamente los que más vemos nosotros o lo que más trabajamos son proyectos aprobados o aprobados condicionados. Quiere decir, este último, que el proyecto se aprobó, pero que requiere hacer alguna modificación menor. Por ejemplo, corregir algo en el consentimiento informado. Un ejemplo, nada más. Entonces, se le devuelve, usted lo corrige, pero ya no tiene que volver a la sesión del SEC, sino que la señora presidenta lo ve, lo revisa y ella le da el visto bueno y ya continúa con su proceso. Y esto que precisamente era algo que consultaba ahora la compañera Eugenia, creo que era, es una nota. Aquí lo que tratamos, o tal vez lo voy a leer, dice: la investigación sobre instituciones o procesos sociales cuya finalidad es crear conocimiento generalizable acerca de las actitudes, creencias o comportamientos de los individuos o grupos, por ejemplo, los votantes, los presos, los empleados, los profesores, como representante de estas instituciones o procesos sociales, es investigación que demanda revisión ante el SEC. Esta nota la ponemos porque precisamente, como comentaba ahora la profesora Sonia González, hay ocasiones que en el contexto de una institución la persona va y recolecta datos. Sin embargo, esos datos no se están recolectando con el fin de generar conocimiento que sea generalizable, sino para informar o diagnosticar alguna necesidad de la persona o del grupo y posteriormente generar una intervención. Eso era lo que la doctora Ramírez les decía, que gira más como un proceso de práctica dirigida o por esa línea. Entonces,
Básicamente, esta es una de las cláusulas que tenemos que nos ayuda mucho a definir si el proceso es exento o por el contrario requiere revisión. Ese es el tipo de valoración que nosotros tenemos o que hacemos si la persona llega y nos dice, no, si bien voy a trabajar con humanos, voy a entrevistarlo, pero el fin para recolectar los datos es proponer una intervención para mejorar sus hábitos de vida saludables. Entonces, eso nos lleva a pensar que no pretende generar conocimiento, a pesar de que es dentro de una institución, es con personas, etcétera, y de parte de nosotros como SEC, posiblemente lo declararíamos exento. Caso, hay que verlo individualmente. Si hago el comentario, siempre lo mencionamos, esa es la perspectiva de nosotros como SEC. Sin embargo, puede ser que la instancia respectiva sí solicite una aprobación. Nos sucede, por ejemplo, con la Caja o el Ministerio de Educación, que por alguna razón ellos consideran que a pesar de que es algo práctico, tiene que ser valorado por el SEC, entonces lo esperaríamos. Y por lo menos esto sería de forma breve el llenado del formulario y abriríamos un espacio por si tienen preguntas o comentarios. Okay. Tengo una pregunta en el chat. Me indican que en caso de utilizar encuestas anónimas, si se debe enviar la propuesta junto con el instrumento al SEC. O sea, si hay que enviar la encuesta que van a realizar. Sí, es correcto. Les agradeceríamos si siempre nos pueden adjuntar el instrumento que vayan a utilizar, aunque sea anónimo. El instrumento nosotros lo valoramos desde el punto de vista ético-científico para determinar si existe algún riesgo potencial con respecto a las preguntas. A veces nos llegan instrumentos de cientos de preguntas, literalmente. A veces nos llegan instrumentos con 4 o 5 preguntas. Entonces, a veces no importa la extensión, sino que nos interesa más bien el contenido. Gabriela. Hola, gracias. Sigo yo con la misma pregunta, parecida, continuación de la pregunta que había hecho antes. Es cuando se trata de una investigación que se basa en una encuesta anónima de percepción. Actualmente tenemos una percepción hacia la donación de datos genéticos. La encuesta es completamente anónima. Si solicitamos la exención de revisión, ¿se adjunta el instrumento o es solo con el CIPRES la solicitud de exención? Sí, le agradeceríamos si nos puede adjuntar también el instrumento. Obviamente habría que ver el instrumento y demás, pero por ejemplo, en ese tipo de encuestas no se está indagando sobre la experiencia propia de la persona. Por ejemplo, usualmente no se les pregunta si ya donó o no donó, sino más bien si percibe si eso es correcto o no correcto. Y lo realizaría, todo ese tipo de cosas. Entonces, usualmente son exentas porque en realidad no se le está preguntando a la persona algo sobre su experiencia propia de salud o de vida, sino más bien una percepción, opinión sobre algo. Son muy similares a las que se hacen a veces por teléfono, que las personas llaman, ¿por quién planea usted votar para las siguientes elecciones? Todo ese tipo de cosas. Sin embargo, sí le agradeceríamos si a la hora de que solicita la excepción también adjuntan el instrumento. Claro, muchas gracias. Doña Luz Vázquez. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo llegué un poquito tarde a la capacitación porque estaba en otra actividad, entonces me disculpo si ya esto lo abordaron. Yo tengo dos, bueno, se parece a la pregunta de doña Gabriela y es la siguiente. A veces, bueno, yo dirijo un centro de investigaciones, ¿verdad? Y por ejemplo, el año pasado se les pidió a todos y a todas que tenían que mandar al SEC cualquier proyecto que tuviera que ver con cualquier grupo de personas, ¿verdad? Bueno, principalmente trabajamos con seres humanos, entonces es al SEC. Sin embargo, algunos nos devolvieron diciendo, no, mire, no hacía falta enviarlo. El asunto es que cuando estamos en el proceso de elaboración y formulación de nuevas propuestas, es una tarea bastante ardua, ¿verdad? Hacer la propuesta, que los antecedentes, que la justificación, que los objetivos, que la metodología. Y además, en el momento en que se trabaja con seres humanos, entonces estamos hablando de varias cosas, consentimientos o asentimientos, dependiendo de la edad de la población, e instrumentos. Entonces, la pregunta mía es, bueno, usted está diciendo que a veces llegan al SEC y resulta que hay una exención y se dice, no, mire, este proyecto no necesita consentimiento. Pero entonces, ¿hay que juntar el consentimiento por si acaso?
así como el instrumento, o es recomendable mejor evitarle, digamos, a la persona investigadora, aunque suene un poco, no sé si suena mal decir esto, pero digamos, que pueda esperar hasta que sea el SEC el que le diga, mire, sí necesita el consentimiento y sí necesita el instrumento. Y eso va unido a la segunda pregunta. Muchas veces el instrumento, cuando uno hace una propuesta de investigación, el instrumento verdaderamente es un borrador. ¿Por qué? Porque resulta que conforme va avanzando el proyecto se puede modificar el instrumento y uno ve que tal vez esta pregunta no hacía falta o que tal vez hay que agregar otros asuntos que tal vez en el momento de mi propuesta, porque yo estaba apenas pensando en esta idea, no los tenía presentes, no había pensado que tal vez era importante incluir este tipo de preguntas. Entonces, en ese sentido, la pregunta es si desde el inicio hay que enviar el instrumento, por ejemplo, ese instrumento podría ser un borrador. ¿Y qué pasa en ese caso? Gracias. Okay. Muchas gracias, doña. Las preguntas son geniales porque son de situaciones que nos suceden con bastante frecuencia. Hablemos primero de los consentimientos. Ya esto uno como investigador, ya uno más o menos va previendo según el contexto, según el abordaje que le vaya a dar, si requiero o no requiero consentimiento. Por ejemplo, si ya yo como investigador definí que no necesito consentimiento y deseo pedir una excepción, lo puedo hacer. Eso es como yo como investigador decidí cuál enfoque para el análisis de datos voy a tener y lo argumento. Es exactamente igual. Se le argumenta primeramente al consejo, en este caso, el consejo decide, sí, estamos de acuerdo, le podemos pedir excepción y nos manda la solicitud. Entonces no requeriría en ese momento que lo adjunte. Pero si da la valoración, se dice, bueno, de ahí, viera que no coincidimos, nos gustaría más bien que le incluya un consentimiento. Y entonces, más bien se le devuelve al investigador. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Tomen ustedes la iniciativa, porque precisamente ustedes son los y las expertas en las temáticas, en el abordaje con las poblaciones y ya tienen los contactos. Definitivamente, nosotros usualmente coincidimos con los consejos y con los investigadores. Más bien en ocasiones nos facilita porque tenemos un criterio base para tomar la decisión. Por el contrario, hay ocasiones donde nos llega con ya todo el instrumento realizado, el consentimiento, y desde el principio usted se da cuenta que es un estudio que no requiere. Sin embargo, prefirió mandarlo para en caso de que se lo pidiera, volverlo a pedir. Ahorrarse ese proceso. Y tal vez definitivamente era exento. Entonces lo que le estoy diciendo es más bien, tomen ustedes la iniciativa y posiciónense al respecto. Y con el segundo caso, ahí hay particularidades. Hablemos no solo de instrumentos, sino incluso de que los estudios, y eso todos lo sabemos, son dinámicos. A veces lo que estamos planeando al inicio, conforme pasa el proceso, se ve modificado por X o Y situación. O bien, al momento de la propuesta, tal vez no tengo definido todos los elementos que voy a necesitar durante mis próximos 2-3 años. Nosotros como SEC también tenemos la posibilidad de aprobar fases de las investigaciones. Por ejemplo, los estudios mixtos, digamos. Bueno, en este momento yo todavía no sé qué le voy a preguntar a la persona, pero le voy a aplicar una encuesta y con base en la encuesta voy a informarme para la segunda etapa. Entonces, nosotros le aprobamos los objetivos relacionados con esa primera fase. Cuando ya tienen definido qué van a hacer, entonces regresan nuevamente al SEC y se les da la aprobación. Hay ocasiones en que, por ejemplo, el investigador nos dice, bueno, vamos a hacer una revisión de la literatura con tales y tales cosas. Eso como tal no compete al SEC porque en realidad no hay interacción con seres humanos, las bibliotecas son públicas, me explico. Entonces, esa parte usualmente nosotros no la revisamos. Pero si, por ejemplo, usted dice, bueno, vamos a hacer revisión de expedientes, vamos a complementarlo con entrevistas, pero las entrevistas no sabemos qué vamos a hacer porque necesitamos revisar los expedientes, posiblemente se le dará una aprobación fraccionada. Con respecto a investigación, usualmente cualitativa, nos sucede mucho, hay muchos elementos que tal vez no están definidos desde el inicio. Tal vez no se sepa exactamente cuál es la pregunta que se va a hacer, pero del objetivo y de los objetivos específicos por lo menos ya se sabe, se podría construir preliminarmente una unidad de análisis que nos diga, bueno, a mí me interesa indagar sobre la dimensión espiritual de estas personas. Tal vez no tengo específicamente el instrumento o tengo una versión preliminar y la voy a someter a valoración. Con base en eso, nosotros a veces tomamos la decisión de que sí, porque también entendemos, hay instrumentos que tal vez no del todo se le presenta a la persona, por ejemplo, una guía de entrevista.
La guía de entrevista, las preguntas van orientadas a guiar la conversación y la interacción con la persona, pero no necesariamente significa que tengo que preguntarles todas en la forma en que están redactadas ahí. La conversación tal vez me lanzó la información antes de que yo tirara la pregunta y ya no tengo por qué hacer eso. Pero también nos interesa, necesitamos nosotros como SEC conocer cuál es la participación que se espera de la persona, qué es lo que la persona va a estar expuesta a hacer durante esa interacción. Tal vez son preguntas muy inocuas relacionadas, como decía la compañera ahora, su opinión sobre alguna cosa, pero tal vez son preguntas que vayan a remover situaciones emocionales en la persona y nos interesa tener toda la información para tomar la decisión en ese sentido. Entonces, Perfecto. No sé, Eugenia, si puedo complementar un poquito esa consulta, si me Adelante. permite. Gracias. Sí, no, el asunto es, por ejemplo, y creo que usted lo explicó, pero lo que yo quería tal vez saber nada más finalmente es el procedimiento. Por ejemplo, hay proyectos que empiezan con una encuesta. Entonces, la primera parte, el primer año se va a aplicar una encuesta y dependiendo de los resultados de esa encuesta va a definir cómo se van a hacer los grupos focales o las entrevistas que se van a hacer durante el segundo año. Entonces, lo que usted acaba de decir es que se puede aprobar la primera parte, pero ¿cómo indico yo al SEC o cómo lo hago para decir, mire, el segundo instrumento no está listo y lo enviaré en una segunda etapa porque va a depender de los resultados de la primera etapa? Eso en el sistema, ¿cómo se maneja? tal y como usted lo acaba de decir, puede ponerlo en las sus mismas palabras, en la carta que nos envía y en la metodología. Por ejemplo, ya hay investigadores que ya han pasado un poquito la experiencia con nosotros, entonces nos dice, bueno, para efectos de este estudio lo vamos a dividir en 2 fases, complementarias o están anidadas, indiferentemente cómo ustedes lo organicen. En la primera fase vamos a hacer esto y esto y esto. Y los resultados de la primera fase van a informar la segunda. Por lo tanto, para la segunda necesitamos haber concluido la primera. Punto. Ok. Melissa Peraza. Sí, buenos días. Mi nombre es Melissa Peraza y soy la coordinadora de la Comisión de Investigación de la Escuela de Tecnologías en Salud. Recientemente nombrada, entonces también tengo varias dudas al respecto. La primera de ellas es cuando se solicita la excepción, también se debe llenar el formulario que acaba de presentar. Y la segunda es que si se puede incluir una encuesta de percepción anónima que sin datos que identifiquen a los sujetos a un trabajo final de graduación ya aprobado por la comisión respectiva y en ejecución. Esas serían de momento mis 2 consultas. Ok, tal vez voy a contestarle primero la segunda y ya iríamos con la primera. Es posible vincular diferentes procesos de investigación, tanto en proyectos de investigación, ya y eso sí lo trabajan ustedes más con los gestores, o con trabajo final de graduación. Pero, por ejemplo, digamos que hay un proyecto que se está ejecutando que tiene un objetivo en el cual se puede vincular un trabajo final de graduación. Ahí la valoración de parte de ustedes con respecto a ese trabajo final de graduación, partiendo del supuesto que ya el proyecto fue aprobado, es si las actividades del trabajo de investigación estarían cubiertas con lo que ya fue aprobado previamente o requieren que el estudiante haga o los estudiantes hagan un trabajo adicional a lo que ya fue aprobado. Por ejemplo, digamos que ellos van a analizar una X situación y, el proyecto buscaba analizar una X situación y para eso se iba a hacer una entrevista donde iba a preguntar 3 cosas puntuales, por poner un ejemplo. El estudiante viene y dice, sí, yo me interesa, en mi trabajo final coincide con ese objetivo, vamos a analizar y necesitamos indagar sobre esas 3 cosas. En ese escenario, el estudiante estaría exento porque está dentro del alcance del trabajo previamente aprobado. Pero si ya el estudiante necesita hacer actividades adicionales, digamos, ya necesita indagar en una tercera, cuarta, quinta cosa, o bien necesita nuevos participantes o cosas adicionales, ya ustedes deberían valorar si esa porción adicional requiere ir al SEC por la exposición de los participantes o el manejo de los datos. Nos ha sucedido en algunos casos que el estudiante básicamente acompaña al investigador en un análisis de los datos que ya fueron recolectados, entonces pasa perfectamente.
pero el estudiante tal vez debe, en su nueva propuesta, hacer un análisis o una recolección adicional. Esa recolección ya no está contemplada dentro del estudio original. Entonces, ese caso sí debería verse por separado para ver si el estudiante requiere o no un proceso. Entonces, lo que le quiero decir es caso por caso. Si ustedes tienen claridad que el proyecto original cubre precisamente lo que el estudiante va a hacer, no habría ningún problema. Si ya ustedes consideran que hay cosas adicionales, entonces habría que valorarlo y muy posiblemente sí requiera que el SEC lo revise. También para contestarle a doña Melissa, si ustedes consideran que un proyecto tiene exención de pasar por el comité, no es necesario que llenen todo el formulario. Y tampoco es necesario que envíen ningún documento más que el oficio solicitando la exención. De acuerdo, muchísimas gracias a los dos. Don César Rodríguez. Gracias, doctor Muñoz. Excelente la presentación, muy informativo. Mencionaste en un punto que en el caso de colaboraciones internacionales, eventualmente se necesita un acuerdo de transferencia de materiales. Yo quería consultarte si existe en la institución machotes o al menos un documento que diga cuál es la información indispensable que debe contener un MTA y si se pueden redactar en inglés. Eso ustedes lo trabajan directamente con las gestoras. Es con las gestoras, ¿verdad que sí, Carol? Con ellas. Porque precisamente ya existen los acuerdos y existen borradores específicos. En el caso de nosotros como SEC, lo que valoramos es que el acuerdo garantice la protección de los datos de la persona. Ya los términos adicionales, por ejemplo, la propiedad de las muestras, la custodia de las mismas y demás, ya eso es gobernado, digamos, más por la parte de administración de la vicerrectoría. Me queda claro, gracias. Don César, tal vez para agregar, como los MTA tienen además una revisión por la parte legal, entonces sí, ya eso se maneja aquí directamente y pues ya se ha hecho, ya se tiene el procedimiento para realizarlo. Sería nada más usted los contacta y le damos como el apoyo para realizar. Pero no hay un machote ni hay un documento que diga tiene que tener esto, para que cuando uno lo envíe esté completo y no tener que hacer muchas reiteraciones de pulir el documento. Ya, o sea, sé que existe algo ya montado, pero bueno, doña Ana Isabel, que es la que normalmente tramita. Gracias. No, solo para aclarar, César, tal vez en ProInnova puedan facilitarle algún dato, porque ellos son los que generalmente, en conjunto con Silvia, revisan y Marcela Calvo los MTAs. Entonces, ProInnova sí debe contar con algún documento que te puede servir de guía para elaborarlo, ¿verdad? Casi siempre hay una relación estrecha entre los investigadores y ProInnova para ayudarles en toda la gestión, porque a veces requieren de negociaciones especiales, entonces puedes contar con el apoyo de ProInnova para esas gestiones. Gracias, Ana. Hay una pregunta aquí en el chat, la última, que dice que entonces, dice que para enviar la propuesta, según lo mencionado por el doctor Muñoz, debe de estar la N establecida, la N de la muestra, me imagino. Sí, lo que esperamos es por lo menos tener un número, el número de personas con los que ustedes esperan estar. Obviamente sabemos que hay enfoques en investigación. Hay algunos que, por ejemplo, lo basan en poder estadístico y otras consideraciones. Hay otros que se mueven más con un enfoque teórico o con un enfoque de saturación de los datos, y sabemos que tal vez el número final de personas que van a participar no se tiene en ese momento, pero sí se puede tener una estimación. Estimaciones ya sean con estudios previos, con la disponibilidad de los participantes o incluso con recomendaciones teóricas. Qué sé yo, Crosswell X tal año sugiere que para este tipo de estudios se necesitan de 10 a 15 personas. Entonces, ya sabemos que existe ese rango de personas con quienes podría trabajar la persona. Tal vez el N definido, para terminar de contestar, en algunos casos no es posible saberlo, pero sí por lo menos un acercamiento a cuál podría ser ese posible. También para complementar, los que son proyectos biomédicos sí tienen que tener esta información del número de la muestra,
porque los proyectos biomédicos se tienen que inscribir ante el CONIS y en el formulario de inscripción dice cuál es el número de participantes que van a participar y si no ponen el número se lo devuelven. Entonces para proyectos biomédicos sí es obligatorio ponerlo y ya definitivo. Sí. Sí, yo creo que como indican, cada proyecto es diferente y hay que valorarlo porque sí, claramente los biomédicos tienen mucho más detalle o las cosas tienen que ir más establecidas desde el inicio y no se pueden modificar posteriormente. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, de verdad agradecer mucho al doctor Muñoz y a la doctora Ramírez por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que el viernes, igual a las 9, con el mismo link, ahí está la misma charla, para que inviten a las personas que no pudieron conectarse hoy. Y además les comento a los que les interesa la parte de biomédica y requieren el curso para acreditarse en el CONIS, que la Vicerrectoría ofrece estos cursos a los investigadores y muy probablemente como a mediados de abril, como después del 15 de abril, ya salga la información de parte de la Vicerrectoría anunciando la apertura del próximo curso o del primer curso de este año, para que estén atentos a esa información a los que les interesa la parte biomédico y necesitan acreditarse ante el CONIS. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un bonito día. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias, buen